El sueño californiano se derrumba en llamas lentas y visibles. Al parecer, el príncipe Harry se apresura a recoger sus pertenencias en Montecito, preparándose para abandonar la multimillonaria finca, que en su día se presentó como símbolo de liberación, serenidad y reinvención. No se trata de un relajado regreso a casa, ni de una tranquila visita familiar enmarcada en la curación o la reconciliación. Lo que se está desarrollando parece mucho más urgente. Se trata de una retirada. Una rápida retirada hacia la protección institucional que una vez condenó, se burló y rechazó públicamente. La ironía es brutal. Después de años desmantelando los lazos reales, quemando puentes con palabras como tóxico, racista y cruel, Harry parece estar ahora corriendo de nuevo sobre las cenizas, buscando refugio dentro de la misma estructura de la que pretendía escapar. El momento no podría ser más catastrófico. Justo cuando se intensifican los preparativos para la partida, Piers Morgan ha publicado unas fotografías que han detonado en los medios de comunicación de ambos lados del Atlántico. No se trata de imágenes casuales de vacaciones, ni de instantáneas olvidadas de fiestas de un pasado juvenil. Son fotografías de yates, imágenes vinculadas a entornos sociales de élite, con preocupantes solapamientos con el mundo orquestado en su día por Jeffrey Epstein y gestionado por Ghislaine Maxwell. El mismo ecosistema social enrarecido que aniquiló la posición pública del príncipe Andrés y forzó su retirada permanente de la vida real, está siendo invocado ahora de nuevo, proyectando una sombra ominosa sobre la cuidadosamente curada existencia californiana de Harry. Piers Morgan nunca se ha caracterizado por huir de la polémica, pero lo que reveló en su reciente entrevista fue mucho más allá de una provocación sensacionalista rutinaria. Sentado frente a su entrevistador, con la conocida expresión que indica que se oculta información, Morgan reveló material que provocó más de 57.000 quejas formales a la ITV. Miles de personas exigieron su destitución inmediata por el mero hecho de cuestionar a la duquesa de Sussex. Como era de esperar, la maquinaria de la indignación se puso en marcha. Las redes sociales se encendieron en feroz defensa de Meghan Markle. Sin embargo, la historia se oscureció aún más entre bastidores. Según Morgan, la propia Meghan se puso en contacto directamente con los ejecutivos de la cadena, saltándose los canales formales y los intermediarios de relaciones públicas para presionar personalmente por su despido. No se enmarcó como un desacuerdo, fue presión. Un intento de silenciar a un periodista cuyas preguntas se habían vuelto cada vez más incómodas. Y sin embargo Morgan sigue donde está. Como ha declarado con satisfacción apenas disimulada, no le han cancelado. La razón sugiere es simple e inquietante. El material que Attadio ha estado recopilando durante años es sustancial, está documentado, y ahora empieza a salir a la luz. Las fotografías de los yates muestran a Meghan en entornos que exigen escrutinio cuando se observan en el contexto de acontecimientos posteriores. Entre ellas se incluyen apariciones documentadas en inauguraciones internacionales, exclusivas de Soho House, como la de Estambul en 2015, en la que personas con información privilegiada describieron más tarde su papel utilizando un término que rara vez se discute públicamente: relleno social. La expresión puede sonar despectiva, pero en los círculos de élite tiene un significado específico. Los rellenadores sociales son personas carismáticas y atractivas que se colocan en los ambientes antes de que lleguen los más poderosos, creando calidez, movimiento y ambiente. No son las estrellas de la sala, pero ayudan a darle forma. El puesto no conlleva cobertura de prensa ni títulos oficiales, pero sí proporciona algo mucho más valioso. Acceso. Acceso a salas sin cámaras, conversaciones sin registros y pasillos de poder que existen totalmente al margen de la supervisión pública. Estas comparecencias no fueron aisladas. Abarcaron años, continentes y círculos sociales poblados por multimillonarios financieros, operadores políticos y personas cuya influencia rara vez se cruza con la transparencia. Aquí es donde los observadores empezaron a notar un problema que no podía explicarse. En el momento en que se tomaron estas fotografías, Meghan Markle
Era una actriz secundaria en una serie de televisión por cable con un alcance respetable pero limitado. Su papel en Suits era recurrente, estable y profesional, pero no la situaba entre la élite financiera de Hollywood. Las estimaciones de la industria sugieren que sus ingresos eran cómodos, pero ni de lejos suficientes para mantener el estilo de vida capturado en estas imágenes. Un salario medio de 6 cifras no compensa razonablemente los frecuentes viajes internacionales, las apariciones en yates de lujo en el Mediterráneo, las estancias prolongadas en hoteles europeos de 5 estrellas y los desplazamientos fluidos por eventos reservados a los ultra ricos. La discrepancia es matemática, no emocional. Los números sencillamente no cuadran. Esto planteó preguntas que pocos estaban dispuestos a plantear públicamente en aquel momento. ¿Cómo se facilitaba este acceso? ¿Quién financiaba la proximidad a la riqueza extrema? ¿Qué redes permitían la entrada en círculos normalmente cerrados a quienes carecían de grandes recursos personales o de un poderoso patrocinio? Morgan no acusó. Conectó patrones que otros habían notado en silencio y guardado. Proximidad, coherencia, repetición. Nadie alegó un comportamiento delictivo. En cambio, ocurrió algo más sutil. La gente recordaba. Catalogaron detalles, archivaron impresiones y esperaron. La memoria no se apresura a juzgar, simplemente conserva la información hasta que llega el contexto. Cuando la misma mujer de aquellas fotografías apareció más tarde, junto a un príncipe ostentando un título asomada a los balcones de palacio y convertida en una de las figuras más reconocidas del planeta, aquellos recuerdos archivados adquirieron de repente un peso que nunca antes habían tenido. Ahí es donde resulta imposible ignorar el factor Ghislaine Maxwell. Maxwell cumple actualmente una condena federal de 20 años en Florida por su papel de facilitadora de abusos dentro de la red de Jeffrey Epstein. Su imperio social ha desaparecido. Su riqueza se ha evaporado. Sus aliados han desaparecido. Su futuro está limitado por el hormigón y el acero. Y esta es precisamente la razón por la que los fiscales la consideran peligrosa. El silencio protege a la gente que aún tiene influencia, amigos o esperanza. Maxwell no tiene ninguna. No tiene nada que perder y potencialmente algo que ganar cooperando. Según múltiples fuentes con conexiones indirectas con las investigaciones federales, Maxwell ha empezado a hablar no en abstracto sino en concreto. Nombres, localizaciones, vías sociales. Aquí es donde Soho House vuelve a entrar en la conversación. Comercializado públicamente, como un club de miembros creativos, sus sedes internacionales funcionaban silenciosamente como tejido conectivo entre mundos que rara vez se cruzan abiertamente. Estos espacios crearon discretos pasillos que enlazaban el entretenimiento, las finanzas, la política y la influencia mundial. Es dentro de ese solapamiento durante esos años donde se dice que los mundos de Meghan Markle y Ghislaine Maxwell se cruzaron no necesariamente en la acción, pero sí en el ambiente. Y al resurgir estas cuestiones, la repentina urgencia del príncipe Harry por abandonar California adquiere un significado mucho más pesado. Lo que antes parecía reinvención, ahora parece huida. Hollywood se encontró con las finanzas internacionales. El nuevo dinero se codeó con el viejo poder aristocrático. Gente que ansiaba atención y publicidad se cruzó con gente que evitaba las cámaras a toda costa. No eran reuniones sociales al azar. Eran entornos cuidadosamente seleccionados y diseñados para que se sintieran vivos y vibrantes precisamente cuando llegaban los invitados más poderosos. La energía adecuada, las caras adecuadas en la sala, la mezcla adecuada de belleza, encanto y discreción. Y Meghan Markle voló internacionalmente para ser una de esas caras, llenando las salas exactamente con la atmósfera que hacía que los hombres poderosos se sintieran cómodos y generosos. La conexión Virginia Giuffre. Aquí es donde esta historia pasa de ser un cotilleo incómodo a un terreno jurídico realmente serio. Durante el juicio civil entablado por Virginia Giuffre,
la mujer cuyo testimonio destruyó por completo la reputación pública del príncipe Andrés y le obligó a exiliarse permanentemente de sus funciones reales, el nombre de Meghan Markle estuvo a punto de entrar en la sala del tribunal, no como esa distinción crítica importa enormemente, sino como testigo potencial. Los testigos no están acusados de delitos. Son simplemente personas que pueden haber visto algo o oído algo, o haber estado presentes durante momentos que más tarde se convirtieron en legalmente significativos. Según el posicionamiento judicial que surgió durante la presentación de pruebas, hubo 3 razones específicas por las que los investigadores consideraron llamar a Meghan a declarar. En primer lugar, vivía en Estados Unidos, lo que facilitaba la jurisdicción sin complicaciones jurídicas internacionales. En segundo lugar, se la describía como una estrecha colaboradora del príncipe Andrés durante un periodo de tiempo específico que coincidía con los presuntos abusos. Y en tercer lugar, se dijo que había estado presente en el entorno social más amplio de Jeffrey Epstein durante los años en que la actividad delictiva era activa. Finalmente no fue llamada a testificar. El caso se resolvió antes de que fuera necesario, pero el daño no estaba en el resultado. Fue en el hecho de que investigadores federales experimentados con poder de citación examinaron el historial de Meghan y creyeron que había algo sustantivo sobre lo que valía la pena preguntar bajo juramento. Casi no te llaman como testigo en un caso federal relacionado con tráfico y abusos sexuales, a menos que los investigadores tengan razones concretas para creer que tu testimonio podría ser relevante. Ese casi accidente debería haber sido una gran señal de advertencia para cualquiera que prestara atención. En lugar de ello, quedó silenciosamente enterrado bajo la constante cobertura mediática de los preparativos de la boda real y los relatos de romances de cuento de hadas. Ahora, años después, mientras Ghislaine Maxwell habla desde la cárcel y Piers Morgan publica documentación fotográfica, ese casi testimonio parece de repente una bala que se esquivó temporalmente, pero que nunca se evitó de verdad. Montecito paraíso perdido. Mientras el escándalo de los yates estalla en todas las plataformas mediáticas a ambos lados del Atlántico, Montecito se ha vuelto completamente inhabitable para los Sussex. Esto no es solo un problema. Se trata de una convergencia catastrófica de fallos que ocurren todos a la vez, cada uno alimentando y amplificando a los demás. Los adinerados vecinos de Montecito han congelado por completo a Harry y Meghan. No hay invitaciones a actos benéficos locales. Las cenas que antes los incluían los han eliminado silenciosamente de las listas de invitados sin dar explicaciones. Los exclusivos cafés y boutiques que acogieron inicialmente a la famosa pareja se han convertido en espacios incómodos donde Meghan se siente juzgada en lugar de celebrada. Una fuente local que habló bajo condición de anonimato describió la situación a la perfección. En esta comunidad hay famosos de verdad que no crean un drama internacional allá donde van. Valoramos la privacidad, la discreción y a las personas que contribuyen positivamente a la comunidad. Los Sussex trajeron las cámaras, la polémica y el caos constante. Ya no son bienvenidos aquí. El exilio social es aplastante, pero la presión financiera es aún peor. Netflix, el gigante del streaming que ofreció más de $100 millones a la pareja, en un acuerdo que saltó a los titulares de todo el mundo, está desconectando. Los ejecutivos están furiosos porque el contenido prometido nunca se materializó de manera significativa. La serie documental se convirtió en un festival de quejas que alienó a los espectadores en lugar de crear la audiencia comprensiva que Netflix esperaba. Los proyectos posteriores fracasaron estrepitosamente o se estancaron indefinidamente en el infierno del desarrollo. Fuentes internas del sector revelaron que Netflix ya no da más oportunidades a Harry y Meghan y que la relación se ha agriado más allá de cualquier posibilidad de reparación. Una fuente de la industria del entretenimiento lo dijo brutalmente. Los números no mienten, y Harry y Meghan simplemente no están consiguiendo el compromiso de la audiencia o la retención de abonados que Netflix esperaba por esa clase de inversión financiera. Ahora son básicamente veneno para la marca.
Luego está el éxodo del personal de la Fundación Archwell, que parece un caso práctico de desastre organizativo. 11 personas. 11 profesionales experimentados que desarraigaron sus vidas para construir lo que se suponía que iba a ser el imperio de Sussex, han abandonado el barco en rápida sucesión. Esto incluye a James Holt, el director ejecutivo que aparecía de forma destacada en su documental de Netflix y que trasladó a toda su familia desde el Reino Unido específicamente para ayudar a construir la visión de Archwell. Duró lo suficiente para darse cuenta de que la operación era fundamentalmente insalvable antes de marcharse discretamente. El jefe de Relaciones Públicas sobrevivió exactamente 7 meses antes de escapar. 7 meses. En el mundo de las organizaciones sin ánimo de lucro y de las relaciones públicas, ese tipo de marcha rápida es siempre sin excepción una bandera roja que grita que el ambiente de trabajo es intolerable, que el liderazgo es disfuncional o ambas cosas. La presión financiera que aplasta a los Sussex se está volviendo imposible de ignorar. La mansión de Montecito costó 14 millones de dólares. Solo los impuestos sobre la propiedad ascienden a 6 cifras anuales. La seguridad cuesta varios millones de dólares al año solo para mantener el nivel de protección que creen necesitar. El estilo de vida que han construido requiere un flujo de efectivo constante y sustancial que simplemente ya no se materializa. Spotify ya se hundió estrepitosamente con el famoso ejecutivo Bill Simmons, llamando estafadores a Harry y Meghan en su podcast al salir por la puerta. Netflix ha terminado con ellos. Los contratos de libros y las conferencias se han agotado a medida que disminuye el interés del público y se intensifican las reacciones en su contra. Según varias fuentes, Meghan está buscando activamente lugares para escapar. Texas ha sido mencionado en repetidas ocasiones, ya que su ausencia de impuestos estatales sobre la renta podría resultar atractiva. Varios países europeos han sido explorados como posibilidades, en particular aquellos con tratados fiscales favorables y protección de la privacidad para los residentes ricos. Está desesperada por huir de la comunidad que tanto la ha rechazado. Pero aquí está el problema existencial que la reubicación geográfica no puede resolver. Las fotografías del yate de Piers Morgan circulan ahora por todas las plataformas mediáticas imaginables, y al testimonio en prisión de Ghislaine Maxwell le da igual en qué estado vivas, a qué país te mudes o cuántos abogados contrates. La polémica sobre el embarazo que no morirá. A medida que circulan las fotografías del yate y las preguntas sobre el pasado de Meghan se intensifican con cada día que pasa. Las acusaciones anteriores de Piers Morgan sobre las incoherencias del embarazo resurgen con un nuevo y devastador peso. Porque si la historia del yate demuestra que Meghan construyó una imagen pública cuidadosamente gestionada que no coincide con la realidad documentada, ¿qué otra cosa ha sido una producción teatral en lugar de la verdad? Las incoherencias del embarazo, que Morgan identificó hace años, están siendo reexaminadas ahora por el público con un nuevo escrutinio, y los patrones son realmente inquietantes cuando se ven como un todo global en lugar de incidentes aislados. Catalina, princesa de Gales, se plantó en la puerta del hospital Lindowing apenas unas horas después de dar a luz con tacones, el pelo perfectamente peinado, un maquillaje impecable, sosteniendo a sus recién nacidos para que todo el mundo los viera. 3 ocasiones distintas en las que demostró total transparencia, honró la tradición real y compartió momentos de alegría con el público que apoya a la monarquía. Meghan, por su parte, convirtió su embarazo en una novela en la que la trama cambiaba drásticamente con cada capítulo, creando confusión y sospechas donde solo debería haber habido celebración. A la semana la barriguita era prominente, redonda e innegable. La acunaba constantemente con ambas manos en esa pose tan característica que reconocen las mujeres embarazadas. Se movía con un cuidado exagerado, como si llevara una carga preciosa que pudiera romperse con cualquier movimiento brusco.
Días después, a veces en la misma semana, las fotografías mostraban que el bulto era mucho más pequeño, más plano, y estaba colocado de forma completamente diferente en su cuerpo. Los patrones de movimiento eran aún más reveladores e imposibles de explicar con la progresión normal del embarazo. En algunas imágenes, Meghan caminaba con cautela con las manos alrededor del estómago, cada paso deliberado y cauteloso. Y de repente, en otras apariciones de prácticamente el mismo periodo de tiempo, sube escaleras rápidamente. Gira con facilidad, se agacha sin esfuerzo, se mueve sin ninguna restricción física visible. No estamos hablando de cambios graduales a lo largo de los meses, a medida que el embarazo avanza de forma natural. Hablamos de diferencias dramáticas en cuestión de días, a veces de horas. Una aparición pública muestra a una mujer tan embarazada que apenas puede moverse con comodidad. Al día siguiente está prácticamente haciendo gimnasia con tacones de aguja de 5 pulgadas, según afirmaciones que salieron a la luz durante el embarazo y que nunca fueron debidamente abordadas o desmentidas entre el personal de Palacio. Empezaron a circular documentos internos sobre la agenda de la realeza. Estos documentos supuestamente hacían un seguimiento de las citas y los movimientos de Meghan durante todo el embarazo por motivos de seguridad y logística, como es el protocolo estándar para los miembros de la realeza que trabajan. El problema es que las citas en el hospital se registraron supuestamente en días concretos en los que Meghan fue fotografiada por múltiples fuentes independientes, asistiendo a actos públicos por todo Londres. No fue una coincidencia que pudiera explicarse por una programación eficiente. Días enteros en los que el papeleo oficial indicaba que estaba en un lugar, mientras que las pruebas fotográficas de numerosas fuentes la situaban en otro completamente distinto. No se puede estar en dos lugares simultáneamente. Los plazos del embarazo no son flexibles ni están sujetos a interpretación. O bien los documentos se falsificaron por razones desconocidas, o bien las apariciones públicas se organizaron con otra persona, mientras Meghan acudía a las citas médicas en secreto. Ninguna de las dos opciones tiene sentido ni da buena imagen a ninguno de los implicados. Entonces, llegó el detalle que hizo que incluso los observadores ocasionales que habían defendido a Meghan empezaran a cuestionar la narrativa oficial, la promesa del parto en casa, que se desvaneció sin explicación. Meghan había compartido cuidadosamente con personas de confianza de Palacio que quería un parto íntimo en casa en Frogmore Cottage, natural. Personal rechazando la fría rigidez de los protocolos hospitalarios y los circos mediáticos. El público aceptó sin rechistar esta preferencia totalmente razonable. Muchas mujeres optan por el parto en casa, y no parece haber nada sospechoso en esa decisión. Entonces llegó el 6 de mayo de 2019. De repente, sin una sola palabra de explicación o aclaración, Meghan dio a luz en el exclusivo Hospital Portland de Londres, en su lugar, no en su casa, no en el lugar anunciado públicamente, en un hospital completamente distinto que nunca se había mencionado en ninguna declaración anterior. No se ofreció ninguna explicación, ni una sola frase de las comunicaciones del Palacio sobre por qué cambiaron los planes. Ninguna mención a complicaciones médicas que naturalmente requerirían instalaciones hospitalarias. Ninguna declaración reconociendo el cambio de planes que tan públicamente se había establecido. Solo un silencio ensordecedor y sospechoso que hizo que la gente empezara a reexaminar todas las declaraciones anteriores y a cuestionarse hasta qué punto la historia cuidadosamente construida había sido veraz. El paralelismo con Andrés que aterroriza a Harry. El príncipe Harry entiende exactamente lo que le ocurrió al príncipe Andrés, porque vio cómo destruían sistemáticamente a su tío en tiempo real, apartándolo permanentemente de la vida pública y de los deberes reales. Andrew no perdió su prestigio por culpa de chismes sensacionalistas, especulaciones de los medios de comunicación o acusaciones no verificadas. Lo perdió todo. Sus títulos, sus patrocinios, sus afiliaciones militares, su función pública, su reputación. Por los testimonios jurados,
Porque una vez que las acusaciones de Virginia Giuffre se hicieron bajo juramento, una vez que las fotografías fueron autentificadas, una vez que las víctimas hablaron en deposiciones que crearon registros legales permanentes, el cuento de hadas del príncipe respetable se derrumbó instantánea y completamente. Así es como acaban realmente los escándalos en el mundo jurídico, no con titulares incendiarios que desaparecen de la memoria, no con declaraciones de relaciones públicas cuidadosamente elaboradas por caros abogados, pero con registros, con declaraciones, con testimonios prestados bajo pena de perjurio, que crean una documentación permanente que ningún publicista podrá borrar jamás. Andrew se convirtió en el ejemplo cautelar que las familias reales estudian cuando las cosas van catastróficamente mal. La prueba de que el silencio institucional y las maniobras legales pueden protegerte durante años, a veces décadas, hasta que de repente dejan de hacerlo. Hasta que una persona habla bajo juramento y todo el escudo cuidadosamente construido se rompe irrevocablemente. El paralelismo entre la situación de Andrew y la crisis actual de Harry es absolutamente aterrador. Y Harry lo entiende mejor que nadie. Ambos son miembros de la realeza conectados a los círculos de Epstein a través de proximidad social y asociaciones documentadas. Ambos estaban presentes en entornos en los que los límites se difuminaban y los poderosos operaban sin una supervisión o rendición de cuentas significativas. Andrew fue nombrado directa y específicamente en el testimonio jurado de Virginia Giuffre, creando un registro legal que existirá permanentemente, independientemente de cualquier acuerdo o maniobra legal. Meghan estuvo a punto de ser citada como testigo en ese mismo caso. El mismo proceso judicial que destruyó a Andrew casi lleva a Meghan al estrado de los testigos para que responda a preguntas sobre quién estuvo presente cuándo y qué observó. El mismo caso, las mismas víctimas, el mismo marco jurídico, el mismo equipo de investigación con poder de citación y acceso a pruebas que el público nunca ha visto. Harry sabe que la institución real posee herramientas y recursos que los publicistas californianos, por muy caros o bien conectados, que estén nunca poseerán. Abogados especializados en hacer que los problemas se reduzcan silenciosamente en lugar de explotar públicamente. Arregladores profesionales con siglos de conocimientos institucionales, transmitidos de generación en generación. Protocolos ancestrales diseñados específicamente para contener los escándalos antes de que lleguen a los tribunales donde los registros se convierten en permanentes, y el testimonio crea una documentación que nunca desaparece. El sistema real sabe cómo absorber pasados inconvenientes y hacerlos funcionalmente irrelevantes. La historia ofrece múltiples ejemplos que Harry sin duda ha estudiado detenidamente. Mira a la princesa Sofía de Suecia, que tiene una historia bien documentada en el modelaje de glamour y una supuesta proximidad a entornos vinculados a Epstein ya en 2005. Una vez que se convirtió en real a través del matrimonio, ese pasado no desapareció mágicamente, pero absolutamente dejó de ser discutido en los principales medios de comunicación o en la sociedad educada. Mira a la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, que se disculpó públicamente, en 2019, por mantener una amistad social con Jeffrey Epstein. La disculpa se produjo, recibió una breve cobertura mediática, y luego la historia se cerró. La institución siguió adelante, y la princesa continúa en su papel real sin que esa asociación defina su imagen pública. Pero aquí está la diferencia crítica que está impulsando el pánico evidente de Harry y su huida desesperada de vuelta a Londres. Esas herramientas institucionales y mecanismos de protección funcionan antes de que empiecen las declaraciones, no después. Una vez que los investigadores federales empiezan a hacer preguntas bajo juramento, una vez que las declaraciones se programan oficialmente, una vez que las citaciones se emiten a través de los canales legales apropiados, ninguna cantidad de protocolo de palacio o influencia real puede poner ese genio de nuevo en la botella. La pregunta que lo atormenta todo, la pregunta que domina toda esta situación,
la pregunta que parece estar atormentando al príncipe Harry mientras abandona frenéticamente Montecito y huye hacia la protección institucional es devastadoramente simple. ¿Qué sabía del pasado de su esposa y cuándo lo supo? Si Harry sabía de las apariciones en yates, si sabía de la proximidad de Epstein, si estaba al tanto de los circuitos de fiestas de élite y de las preguntas en torno a cómo una actriz de un programa de televisión por cable se permitía ese estilo de vida y ayudó activamente a ocultar o minimizar esa información, entonces es cómplice de encubrimiento. Eso lo hace legalmente vulnerable y moralmente comprometido en formas que podrían destruir lo que queda de su posición pública. Si no lo sabía, si se casó a ciegas, no llevó a cabo la debida diligencia, o fue deliberadamente engañado acerca de la mujer que estaba trayendo a la familia real, entonces caminó catastróficamente en un desastre que ahora amenaza con consumir todo lo que construyó en California, y potencialmente su relación con sus hijos y sus conexiones familiares restantes. En cualquier caso, el cuento de hadas ha terminado definitivamente. De cualquier modo necesita la protección que pasó años calificando públicamente de tóxica, racista e irremediablemente cruel. La institución a la que acusó de llevar a su madre a la muerte. El sistema que, según él, casi destruyó su salud mental. La familia que, según él, no mostró compasión ni apoyo en sus momentos más oscuros. Esa misma institución es ahora su único escudo posible contra lo que se avecina, y él lo sabe. Es por eso que está corriendo. Es por eso que Montecito está siendo abandonado. Por eso el sueño californiano que se suponía que representaba la libertad y la autenticidad está ardiendo mientras él huye. El silencio ensordecedor. La pila de pruebas se ha vuelto imposible de ignorar para cualquier persona razonable. Las fotografías del yate de Piers Morgan que muestran a Meghan en círculos de élite con conexiones documentadas con la red social de Epstein. El testimonio en prisión de Ghislaine Maxwell nombrando a personas que estuvieron presentes en esos ambientes. La huida en pánico de Harry hacia la protección institucional del Reino Unido. Las incoherencias del embarazo que nunca se explicaron adecuadamente. Los anuncios de nacimiento preescritos, planeados como lanzamientos de productos corporativos en lugar de como alegres momentos familiares. El fiasco de la sincronización en el Palacio de Buckingham, donde el caos del anuncio oficial hizo que toda la institución pareciera incompetente. El éxodo total del personal de Archewell, que sugiere que trabajar para los Sussex es profesionalmente intolerable. Y a través de todo ello, un elemento destaca como el potencialmente más condenatorio. El silencio ensordecedor en respuesta a cada acusación específica. La respuesta de Meghan a todo esto ha sido absolutamente nada. No hay declaraciones cuidadosamente redactadas de su equipo legal. Ningún portavoz emitiendo aclaraciones o contexto. Ni amigos famosos que salgan en su defensa con testimonios personales. Ninguna amenaza legal contra Piers Morgan o los medios de comunicación que amplifican estas preguntas. Nada. Para alguien que históricamente demandó a periódicos por historias poco favorecedoras sobre su relación con su padre, que tenía amigos cercanos, que informaban anónimamente a periodistas simpatizantes a su favor constantemente, que llamó personalmente a los jefes de Piers Morgan, intentando que lo despidieran por hacer preguntas incómodas. Este silencio es absolutamente devastador, porque en el tribunal de la opinión pública, un silencio como este no se lee como dignidad o como tomar el camino correcto. Se lee como incapacidad para negar. Se lee como evasión de preguntas que tienen respuestas reales e incómodas. En las mentes de millones de personas que ven cómo se desarrolla esto, se lee exactamente como culpa. La respuesta de Harry ha sido aún más condenatoria, corriendo físicamente de vuelta a la institución que pasó años desmantelando y humillando públicamente. El hombre que construyó toda su identidad posterior a la realeza, en torno a la protección de su familia, contra las falsas narrativas y la persecución mediática no está diciendo absolutamente nada tan específico. Las acusaciones detalladas sobre el pasado de su esposa circulan por todo el mundo
a través de todas las plataformas imaginables. Si alguien estuviera difundiendo mentiras demostrables sobre la conexión de su esposa con los círculos de Epstein, no sería usted la primera persona en exigir retractaciones. No desencadenaría a sus abogados de inmediato. No defendería el honor de su pareja en voz alta y públicamente. Pero no hay nada, solo silencio y un vuelo de regreso a Londres, y los abogados institucionales que saben exactamente cómo hacer desaparecer en silencio los escándalos inconvenientes. El ajuste de cuentas. El patrón es ahora absolutamente claro para cualquiera que preste atención. Cuando los poderosos de repente dejan de hablar y empiezan a huir, la verdad les está dando caza. Cuando las fotos del yate coinciden con los testimonios de la cárcel, cuando las pruebas fotográficas se alinean con el interés de los investigadores de años antes, cuando el colapso financiero coincide con el exilio social completo, el cuento de hadas no solo se resquebraja, sino que se hace añicos por completo y de forma irreparable. O bien Harry conocía el pasado de Meghan y ayudó activamente a ocultarlo, lo que le convierte en cómplice de un encubrimiento que podría tener ramificaciones legales, o bien no lo sabía, y fue catastróficamente engañado en un matrimonio que ahora está amenazando todo lo que se alejó de su familia para construir. No hay una tercera opción que haga que esta situación sea menos grave. La institución podría proteger a Harry porque es de sangre real, porque es el hijo de Carlos, el hermano de Guillermo, el hijo de Diana, porque protegerle protege la corona y la continuidad de la propia monarquía. Pero Meghan, la corona, tiene una historia de siglos de sacrificar a extraños para protegerse a sí misma y a la línea de sangre que importa por encima de todo. Y ahora mismo, mientras Harry abandona Montecito y Piers Morgan, publica pruebas que se vuelven más perjudiciales con cada revelación, está cada vez más claro que el juicio final no se acerca en algún momento en un futuro lejano. Ya está aquí. Está ocurriendo en tiempo real mientras el mundo observa. La única pregunta que queda es si alguien sobrevivirá intacto cuando Ghislaine Maxwell termine de hablar desde su celda de la prisión y cuando comience potencialmente el testimonio en un proceso judicial que podría hacer que más nombres pasen al registro permanente. Porque una vez que las palabras se pronuncian bajo juramento, no permanecen mucho tiempo a puerta cerrada. Esos registros se vuelven descubribles, citables, utilizables en futuros casos e investigaciones. Y cuando eso ocurra, cuando se preste testimonio, cuando se den los nombres, cuando la documentación pase a formar parte de un procedimiento judicial oficial, ninguna carrera a distintos estados o países, ningún traslado geográfico a Texas o Europa, ninguna protección institucional de antiguos protocolos reales podrá borrar lo que ya ha sido documentado, fotografiado, investigado y recordado por personas con poder de citación. Las fotos del yate existen. La proximidad al mundo de Epstein está documentada. El interés investigador del caso de Virginia Giuffra forma parte del registro. Lo histórico, tío. Muel está hablando. Los muros se cierran simultáneamente desde todas las direcciones, y el príncipe Harry, que una vez se mostró confiado junto a su esposa, y declaró que construirían una vida mejor libre de las restricciones institucionales y la persecución mediática, está haciendo las maletas frenéticamente y huyendo de vuelta a la misma institución que pasó años destruyendo con la esperanza de que la corona le proteja de las consecuencias de unas elecciones que ahora se hacen esperar. El sueño californiano ha terminado. El cuento de hadas se ha hecho añicos, y la pregunta que definirá el próximo capítulo de esta historia es sencilla. Cuando comience el testimonio, se dirán los nombres de quién bajo juramento y quién será sacrificado para proteger la corona. ¿Sobrevivirá la relación de Harry y Meghan a esta creciente presión? ¿Podrá la institución real protegerlos a ambos, o alguien será sacrificado? ¿Qué ocurrirá cuando Maxwell termine de dar nombres? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación y suscríbete para recibir actualizaciones a medida que esta historia siga desarrollándose. La verdad está emergiendo
y es más explosiva de lo que nadie imaginaba.